Vamos a conversar con Raúl Sor de una situación que de pronto parece casi imposible. ¿Qué posibilidades hay que exista algún tipo de puente donde se pueda generar algún tipo de conversación menos crispada entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, aparentemente hay posibilidades de generar una vez más un intento de que las cosas ahí entre esos países puedan tener algún tipo de camino dialogante a través de la posibilidad de un tercero que ayude en esto, y en este caso sería Colombia. De eso vamos a hablar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, esta conferencia que tuvo lugar el martes en Bogotá tenía por objeto sentar a la misma mesa al mayor número de digamos, ministros de Relaciones Exteriores de la región y, por supuesto, tener presente ahí a Estados Unidos. No era la idea de que iba a venir Estados Unidos con una representación muy alta, pero sí enviaron un observador, un diplomático que estuvo presente allí y la mayoría de los países envió a diplomáticos. Fueron pocos, una de las excepciones fue Chile, que mandaron a sus ministros de Relaciones Exteriores y allí discutieron cómo se podría normalizar la situación en Venezuela. Y de un lado están quienes plantean que primero tiene que haber una normalización, no primero en tiempo, pero tiene que haber una normalización de la situación democrática en Venezuela y para ello en la conferencia se discutió tener elecciones libres y democráticas el próximo año, en las cuales haya una libre participación de las distintas fuerzas políticas opositoras y, por su parte, el gobierno venezolano exige que se le levanten todas las sanciones. Bueno, todavía esto se ve problemático, pero es un proceso que ha comenzado y el presidente Petro, el presidente colombiano, por razones obvias, quiere restaurar plenamente la normalidad de sus relaciones con Venezuela. Digamos, claro, han superado ya la ruptura de relaciones que tuvieron en el 2019. Recordamos que en ese año, en enero, se realizó comenzó en enero, pero tuvo lugar en febrero, se realizó esta famosa acto artístico con presencia de varios presidentes, incluido el presidente Piñera, en Cúcuta. Y allí se planteó veladamente que ese era el momento en que iba a haber un levantamiento en Venezuela Guaidó, que era el líder de la oposición en aquel entonces, dio a entender de que podía haber incluso un levantamiento militar, pero de todas maneras iba a haber una gran movilización y algo de eso ocurrió, pero en plano bastante modesto. Pero hubo un intento de tomar una base aérea en Caracas, manifestantes trataron de cruzar el cerco externo de la base. Finalmente no prosperó, pero quedó como un momento de ruptura, un momento en que Estados Unidos movió toda su ficha de poner al presidente Maduro, y desde entonces la relación ha sido muy tensa y ahora, claro, ha habido un cambio. El presidente Duque, colombiano, fue muy duro con Venezuela. En más de algún momento se tensaron, se crisparon las relaciones, incluso hubo movimientos militares, pero nada pasó a mayores. Pero las relaciones se mantuvieron muy, por decirlo, gélidas, por decirlo menos. Y ahora hay este intento, ha habido un cambio en la Casa Blanca, ha habido un cambio en Bogotá, y lo que está tratando de hacer el presidente Petro
es recomponer la situación, es muy importante comercialmente para Colombia y también para Estados Unidos, porque Estados Unidos, a medida que se fue complicando la situación petrolera por la guerra ruso-ucraniana, comenzó a mirar con más atención a Venezuela y manifestó en más de una ocasión una cierta voluntad a escuchar los argumentos con mira a restablecer relaciones normales y reincorporar o levantar las sanciones o algunas sanciones a Venezuela. Y eso está por verse. La táctica diplomática del presidente Maduro es esperar, ver, y en general la diplomacia venezolana de Maduro ha sido bastante lenta. Y es parte de la cautela que tiene Venezuela de ver cuáles son las reales intenciones de estas movidas y esto, digamos, no generar grandes expectativas sin saber cuál va a ser el resultado. Oye, pero el hecho que haya ocurrido esta conferencia es un paso muy positivo. Sí, déjame hacerte una pregunta. Tú mencionaste dos cosas que efectivamente ocurrieron. Hay un cambio de un gobierno a otro en Colombia. Hay un cambio de Trump a Biden en Estados Unidos. Y lo mencionaste esos dos porque miran probablemente la posibilidad de conversar con Venezuela de una manera distinta como la podía ver Trump o como la podía ver el antiguo presidente colombiano. Pero no dijiste que esa es la otra. Tenemos dos variables recién, Colombia y Estados Unidos, que variaron en su gobierno, pero tenemos el mismo gobierno venezolano. Ahí no ha habido un cambio, ni se ha notado o notas tú un cambio en muchas de las cosas que han sido achacadas a Venezuela en las declaraciones de las Naciones Unidas en términos de derechos humanos, en un montón de cosas. Claro, hay más cercanía, entre comillas, porque los gobiernos son más progresistas, los de Estados Unidos hoy día y el de Colombia. Pero a todas luces, el gobierno de Maduro, salvo que tú me digas que otra cosa, no ha señalado o no ha mostrado ninguna pauta de querer modificar para una situación de diálogo su propia situación. Bueno, Maduro ha manejado la situación en forma bastante astuta y a veces muestra la zanahoria y otras veces saca el garrote. Pero en general su situación es de extrema debilidad y las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y otros países han afectado tremendamente a la economía venezolana y sin duda alguna una de las primeras prioridades, si no la más importante para el gobierno de Maduro, es romper el cerco que se ha establecido alrededor de Venezuela y poder normalizar sus relaciones no solamente con Estados Unidos, sino que con varios países latinoamericanos que guardan una distancia y una hostilidad en algunos casos hacia Venezuela. Por lo tanto, es el interés directo de Caracas de abrir y normalizar la situación. Es decir, por decirlo de alguna manera, Caracas ha sido más la víctima de un cerco, de una agresividad por parte de Estados Unidos en primer lugar y otros, que iniciativa de Venezuela. O sea, Venezuela, hasta cierto punto el gobierno venezolano, quiere zafar de esta situación. Ahora se le abre una puerta y el presidente Petro ha tomado la iniciativa y veremos hasta dónde llega. Todavía falta mucho. Ahí justamente veíamos a nuestro canciller Van Claveren, que es muy interesante que Chile fue uno de los pocos países que envió a su canciller. Eso también son señales políticas importantes de la política exterior de Chile. Es decir, esto es observado con mucha atención por otros países. No, sin duda, pero yo lo que básicamente dije, y creo que estamos de acuerdo en eso,
uno puede cambiar de opinión y generar condiciones para un mejor diálogo, pero si es que uno de los integrantes, el principal, no está dispuesto a hacer cambios que efectivamente vayan en esa dirección, puede ser otra situación que, bueno, se trató pero no resultó. Habrá que verlo nomás, todo eso, Raúl. Sí, bueno, y además hubo un incidente bastante complicado que fue la aparición de Guaidó, Sí. que se lo llamó presidente interino en algún momento, y que el gobierno colombiano procedió a deportar con la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos facilitó la salida de Guaidó, y la razón que dio, que no es la razón de fondo, el gobierno colombiano, es que Guaidó había entrado ilegalmente al país, es decir, no había entrado por una frontera reconocida, y en esa medida lo deportaron. Pero, Sí, claro, era una medida política. Raúl. Y bueno, Guaidó ya tenía un poco el hábito de entrar clandestinamente, porque así también llegó a Cúcuta. Y él ha estado cruzando frontera, y se entiende por qué, dado que él, digamos, ha tenido órdenes de detención o ha sido muy acosado por las autoridades venezolanas. Raúl. Pero este incidente opacó un poco